¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Un nuevo episodio de Mis Memorias o Desmemorias desde la parroquia de San Cosme, donde recuerden, no es un estudio profesional y por lo tanto si ladran mis perritos, si de repente hace un ruido el pavo real o la gallina de Guinea que es muy escandalosa, o suena lo de los tamales oaxaqueños por la calle, etc., eso no nos va a llamar la atención, nos vamos a concentrar aquí. Oiga, padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que usted nos dijo que nos iba a contar algo grave que le pasó en Roma, ¿verdad, amiguitos? Bueno, sí, yo dije eso, pero ten paciencia. Ay, este padrecito me hace perder la paciencia. ¿Cuándo nos va a contar eso, padre? Espérate, todo tiene su tiempo. No seas desesperado. Ay, padrecito. Ay, padrecito. Pero no se tarde mucho, ¿eh? Bueno, amigas, amigos, pues aquí Peperucho se despide y vamos a continuar con otro segmento de estas cápsulas o memorias. Pero fíjense que me gustaría mucho hablar del seminario, esta etapa, porque quizás haya algún joven que esté interesado en entrar y de repente tenga una idea equivocada. Porque una idea equivocada es desde que entran al seminario, ya los muchachos tienen que estar con sotana, nunca salen de su seminario, no pueden ir a su casa, no pueden tener alguna relación que pueda terminar en noviazgo o algo así. Y no, miren, el seminario ciertamente es como una especie de universidad en donde uno se va encaminando al sacerdocio. Es cierto que si uno va al apostolado el fin de semana y de repente llega a enamorarse de una muchacha, bueno, pues precisamente el seminario es una etapa para decidir si yo voy a poder ser sacerdote o no, siguiendo el celibato. Así que se permite que los seminaristas tengan relaciones amistosas que si llegan a convertirse en noviazgo, entonces ya el seminarista tendrá que decir, yo ya tengo novia, yo ya estoy encaminado hacia el matrimonio y por lo tanto me salgo del seminario. Pero no es que en el seminario te prohibimos que tengas relaciones con las muchachas. No, de ninguna manera. Por otra parte, si ustedes ven a un seminarista el fin de semana conviviendo con las demás personas en los grupos parroquiales, no lo van a ver con sotana, ni tampoco con alzacuello. Lo van a ver como un muchacho normal, porque de hecho en el seminario incluso la sotana solamente se usa para determinados momentos. Durante todo el tiempo los seminaristas estamos vestidos de una forma ordinaria, común y corriente, como un muchacho común y corriente. Por otra parte, tengo que comentarles también que aunque yo para entrar al seminario me tuve que cortar el cabello, porque comprendí que eso no era lo correcto, en mi mente estaba, hay que estar siempre con cabello corto, etc. En el seminario permiten que uno tenga bigote o barba. No hay ningún problema, ciertamente exigen que haya pulcritud, que haya limpieza, si uno tiene el cabello un poco largo, ciertamente no mucho, pulcro, corto, bien arreglado, y puede haber bigote o barba. Por eso durante el seminario yo me dejé en algunas partes de la etapa un bigote y también la barba. Que por cierto, en este punto hay alguna gente dentro del clero que quizás no le guste el bigote o la barba, pero no hay ninguna norma que diga que está prohibido el bigote o la barba y por eso incluso hay también obispos que utilizan bigote o barba. Ustedes habrán visto seguramente, especialmente en Estados Unidos o aquí en México también, algunos obispos con barba. Pero hay algunos que a la antigüita no estaban de acuerdo con esto. De hecho, me pasó una anécdota muy curiosa cuando ya estaba en el seminario, digamos al poco tiempo me dejé el bigote y un obispo que yo no conocía, porque cuando entra uno al seminario, pues no conoces a todos los obispos de repente, ni a todos los sacerdotes. Y un día que tuvimos que ir a la Basílica de Guadalupe para alguna ceremonia, alguna celebración importante, cuando iba subiendo por las escaleras a la sacristía, una persona me dijo, no me gusta el bigote.
una persona mayor me dijo, no me gusta el bigote. Y yo le dije, pues no se lo deje. Así fue mi respuesta. Si a alguna persona no le gusta el bigote, pues que no se lo deje y punto. Entonces, cuando llegamos ya a la sacristía, veo que esta persona se quita el saco, se pone el ornamento y resulta que era un obispo, el señor Mena, que en paz descanse. Y bueno, yo dije, creo que no falté al respeto. Simplemente él me dijo, no me gusta el bigote, no se lo deje. Si él me hubiera dicho como superior, en el seminario está prohibido, no lo puedes utilizar, es necesario que te lo quites, bueno, independientemente de gustos, yo hubiera obedecido. Pero si se trataba de gustos, pues simple y sencillamente yo respondí sin una grosería, simplemente de esa manera. Pero por eso van a ver quizás algunas fotografías mías con bigote y con barba y con la parte totalmente calva y en algún momento durante todo el seminario con el famoso bisoñé que en Roma desapareció. ¿Y cuándo nos va a volver a hablar de Roma? Ya les comenté que Roma para mí fue una etapa muy difícil en un momento, pero se los voy a hablar después de esto. Regresamos al seminario. Vamos a decir, ¿qué hace un seminarista durante la semana? Bueno, los horarios más o menos son semejantes a esto: 5:30 o 6 de la mañana, levantarse para las 7 de la mañana ya estar en la capilla haciendo la primera oración de la mañana que se llama laudes y después participar de la Santa Misa para que después tenga ya uno la oportunidad de estar desayunando hacia las 8 de la mañana porque las clases empiezan a las 9. Ese es el horario más o menos. Levantarse 5:30, 6 de la mañana. Había una persona que tocaba el timbre, un timbre que se escuchaba en todo el seminario para que nadie se quedara dormido, y eso sí, a las 7 de la mañana empezaba la oración y después de la oración inmediatamente la Santa Misa, que era oficiada por los distintos sacerdotes. Les iba tocando a cada uno de los sacerdotes formadores en el seminario. A las 8 el desayuno, un desayuno sencillo, un desayuno normal, y a las 9 las clases. Las clases como eran, como en una universidad. El seminario tiene muchos salones y había materias que de acuerdo al grado en que estaba uno tenía que ir tomando. Por lo tanto, una materia en un salón, otra en otro, otra en otro, otra en otro, y también con distintos profesores, especialistas en cada uno de los temas. Después, hacia la 1 de la tarde, terminaban las clases, 1 hora y media, para poder irse a comer a las 2 de la tarde. Antes de la comida, algunos podían ir al área de convivencia, un salón que tenía una mesa de billar, una mesa para poder jugar algún juego de azar y también una mesa de ping-pong. La comida de 2, de acuerdo a cómo coma uno de rápido o no, a 2:30, a 3, y en general de 3 a 4, un tiempo libre. Tiempo libre que algunos aprovechaban para dormir la siesta, otros aprovechaban para jugar ping-pong, ir a la parte de juegos de mesa, otros bajaban al campo de fútbol. Había un campo de fútbol, una cancha de básquetbol, donde jugaban, competían, a veces había torneos, y otros se quedaban simplemente a leer o a avanzar quizás en algo del estudio, o bien, como era mi caso, de repente a tocar la guitarra o a tratar de tocar algo de piano. Eso era. Y algunos aprovechaban este tiempo para salir a caminar al centro de Tlalpan, comprarse una nieve o ir a una horrera que había enfrente del seminario, comprar lo necesario para la semana y se acabó. En el seminario también, a media mañana, había un pequeño descanso y en el seminario había una cafetería atendida por personas ajenas al seminario, donde si uno tenía hambrita, pues allá hay un café, un capuchino, un sándwich, eso sí, pagado cada quien por su propia cuenta. Hacia las 4 de la tarde, 4:30 más tardar, uno ya tendría que estar en el tiempo de estudio. Tiempo de estudio que significaba ir a la biblioteca
o bien en el propio cuarto estar repasando todas las clases, preparando los materiales, y hacia las 7:30 terminaba el tiempo de estudio para ir a hacer un poco de oración a la capilla, la oración de las vísperas, y bajar a cenar a las 8 de la noche. Y después, entre 8:30 y 9, nuevamente se podía ir al salón de convivencia, a jugar un poquito, y después de eso ir a la última oración, que se llamaba completas, hacia las 9 de la noche, con lo que terminaría ya propiamente el horario de trabajo, de servicio, de convivencia, aunque algunos de las 9:30 hasta las 10, 10:30, y era mucho, podían ir a un salón donde había una televisión, y por el grupo que estaba ahí se elegía qué canal se podía ver, y ahí se podían ver partidos de fútbol, algún programa especial, y después hora de dormir y ya no hacer ruido porque se tiene que estar descansando para el día siguiente. Generalmente el sábado, que era el día en que salíamos libres, había que ir a la oración de la mañana, había que ir a la misa, y después del desayuno ya cada quien salía o con la familia o a la parroquia donde le tocaba a uno prestar el servicio, y el domingo se dedicaba especialmente en la mañana a la familia para regresar al seminario en la tarde-noche y terminar el día del domingo con la oración en el seminario. Como pueden ver, una jornada totalmente normal, como cualquier muchacho, como cualquier persona que está en un internado en Estados Unidos, en México, en un área intelectual. Los seminaristas, además de los maestros que teníamos durante el curso normal, teníamos que tener un director espiritual. ¿Qué significa esto? Un sacerdote que cada uno de nosotros elegíamos porque le teníamos más confianza, más cercanía, sentíamos que teníamos como mayor afinidad, y ese sacerdote nos invitaba a una reunión de plática, de preguntarnos a ver cómo vas, cómo te sientes. Si veía que teníamos algún error, alguna carencia o algo, él nos iba dirigiendo por dónde podíamos avanzar. Y muchas veces este director le decía a la gente: este es tu camino, o realmente por lo que estoy viendo, este no es tu camino. Te levantas tarde, no te gusta llegar a la oración, no participas en misa, llegas tarde incluso al desayuno, estás faltando a clases o entras a la mitad, o estás muy mal en las calificaciones, no convives con tus compañeros, eres muy peleonero cuando juegan fútbol o básquetbol, no respetas las horas de descanso de los demás, en fin. Entonces, este tipo de cosas eran importantes. Un director espiritual a lo largo de todo este tiempo que está uno en el seminario. Y luego, antes de que venga la ordenación sacerdotal, hay algunas etapas que van diciendo como: ahí vas, te vamos aceptando esta etapa, puedes continuar a la siguiente, puedes continuar a la siguiente, etc. Antes de la ordenación, hay dos etapas que se llaman el acolitado y también el lectorado, que significan como dos pasos pequeñitos. De hecho, cualquiera de nosotros podía ya leer durante la misa, pero no en una forma oficial. Y cuando una persona en el seminario ya oficialmente es aceptada como lector, significa ya llegaste a un escalón que indica que vas avanzando hacia el sacerdocio, y había una celebración particular donde el obispo o el rector del seminario ya le da a uno el grado de acolitado, y en otro momento el grado de lectorado y acolitado. Y ya cuando falta un año para la ordenación, entonces ya viene una etapa muy importante que se llama diaconado. Porque fíjense que hay 3 grados en el sacerdocio. El sacerdocio tiene el primer grado, que es el obispo. El obispo es el encargado de toda una diócesis o arquidiócesis y es sacerdote, con una responsabilidad mayor, elegido por el Papa, pero es sacerdote.
Pero también es sacerdote una persona como yo, a la que ustedes le dicen cura, padre. Bien, también somos sacerdotes y nuestro nombre correcto comparado con el del obispo sería presbítero, una palabra griega que significa anciano en la fe, porque en la antigüedad así llamaban los apóstoles a los que ellos iban eligiendo para que estuvieran al frente de una comunidad. Así que yo soy presbítero, aunque muchos me digan simplemente padre. Pero hay otro grado que se llama el diaconado. La palabra diácono significa servidor. Y este sacerdocio también tuvo origen en la antigüedad, cuando los apóstoles empezaron a recibir quejas de algunas viudas que decían que no las atendían. Y los apóstoles dijeron, a ver, entendemos que hay que ayudar con elementos de comida, acompañamiento material, etcétera, a ustedes, pero creo que es más importante que prediquemos la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos nosotros a hacer lo más importante, a propagar la palabra de Dios y vamos a elegir a algunos jóvenes que se encarguen de ayudar con la cuestión material. Y así es como surgieron los primeros diáconos y desde entonces hay diáconos en la iglesia. Y esto significa que el tercer grado en el sacerdocio es precisamente el que lleva el nombre de diácono. Y cuando una persona ya va encaminada al sacerdocio, en el cuarto año de teología, entonces ya se le acepta para el diaconado, y aquí ya no es una celebración sencilla, aquí ya hay una ordenación sacerdotal, no presbiteral, no para el sacerdote presbítero, pero sí el diácono recibe una ordenación con la cual se convierte en sacerdote. Oiga, padre, ¿y el diácono puede celebrar misa y todos los sacramentos? No. Aquí solamente aclaro, el único que puede confirmar en forma ordinaria es el obispo. El único que puede ordenar sacerdotes es el obispo. Dos sacramentos que únicamente puede hacer el obispo. El presbítero, como yo, no puede ordenar a otro sacerdote, ni tampoco puedo confirmar en forma ordinaria. A menos que el obispo se haya enfermado y no pudo llegar y me da un permiso especial, bueno, como una cosa extraordinaria, el sacerdote, el presbítero, puede confirmar, pero si no, no. Y el presbítero puede hacer los demás sacramentos. El diácono solamente puede realizar dos sacramentos. Uno, bautizar. Sí, un diácono puede bautizar sin ningún problema. Un diácono no puede confesar, un diácono no puede celebrar la misa, un diácono no puede dar la absolución en el sacramento de la confesión, no puede dar la unción de los enfermos. Bien, entonces queda muy claro que el diácono solamente dos sacramentos. Y en el caso del diaconado, además del bautismo, puede estar presente en el matrimonio. Puede estar presente en el matrimonio, pero sin misa. Porque hay que tomar en cuenta que el matrimonio es un sacramento y la Eucaristía, la misa, es otro sacramento. Que mucha gente cuando se casa pida una misa y entonces hay dos sacramentos es una cosa. Pero el matrimonio se puede llevar a cabo solamente el puro matrimonio sin la misa. Se recibe a los novios, se leen las lecturas, se les pregunta sobre los votos, se considera ya realizado el matrimonio, se puede sacar la comunión del sagrario, se les da la comunión y termina la celebración, pero no hubo consagración, no hubo la misa como tal. Por eso de repente hay gente que dice, ay padre, fui a una misa muy rara porque un padre casó a los novios pero no consagró. Pues resulta que ese sacerdote era un diácono y no estaba celebrando la misa porque un diácono puede celebrar el matrimonio pero sin misa. Bien, pues una vez que uno ha llegado al diaconado, uno pensaría que ya está casi aceptado para el presbiterado, para la ordenación sacerdotal definitiva. Sin embargo, no es así. Todavía vendrán otros escrutinios y algunas veces
se le dirá al candidato: pasaste y en otra ocasión necesitas un poco más de tiempo, necesitas madurar esto y se tiene que esperar. Aunque normalmente después de estos casi 8 años de formación, pues la persona ha estado tan encaminada a la ordenación que es raro que se le niegue el sacerdocio presbiteral, a menos de que haya algún asunto muy delicado. Y si algún sacerdote, solamente para concluir este tema, fuera nombrado obispo por el Papa, los obispos tienen que darle la ordenación episcopal. Bien, pero eso es otro asunto que ya veremos. Ahora, entre todos los seminaristas, que en mi tiempo éramos 52, actualmente creo que hay una cantidad mucho menor, se acostumbraba que el obispo eligiera a 1, 2 o 3 sacerdotes para que fueran a estudiar a Roma, porque en Roma están muchas universidades que permiten que haya una especialización, y hay varias universidades dirigidas a los sacerdotes para que se especialicen. Por ejemplo, la Universidad Gregoriana se caracteriza por formar a los sacerdotes en la parte teológica, en la parte, vamos a decir, teológica, fundamental, dogmática, y hay otra parte también que está el Instituto Bíblico, donde también dirigido por jesuitas, la Universidad Gregoriana está dirigida por jesuitas, se enseña a los alumnos a profundizar en la parte bíblica. Ahí hay que estudiar griego, hebreo y toda la Biblia para aquellos que van a regresar a sus países para ser maestros de Biblia. También está el seminario de los dominicos, donde estudió el Papa Juan Pablo II. Generalmente todos los obispos estudiaron en la Universidad Gregoriana. Está también el Instituto de los Salesianos, donde particularmente se estudia comunicación o psicología, y así hay varias opciones. Entonces, el obispo de cada lugar, de cada diócesis, puede mandar a Roma a que estudien sus alumnos. Al obispo, a la diócesis, le toca pagar el viaje del sacerdote o seminarista, le toca cubrir las colegiaturas allá, y al seminarista o sacerdote le toca ver qué hace durante el tiempo de vacaciones en Roma. Porque el colegio mexicano que hay en Roma cierra sus puertas durante las vacaciones, y los que están viviendo ahí, ¿y ahora qué hago? Pues a ver qué haces, no se puede quedar aquí. El colegio se cierra y se abre hasta que terminen las vacaciones. Entonces, ¿qué hace uno? Pues puede regresarse a México, que era el caso de nuestros compañeros de Guadalajara. El obispo les pagaba para que regresaran a México. En nuestro caso, el obispo nos decía: pues búsquenle ustedes. No pueden desaprovechar la oportunidad de estar en Roma. Busquen una capilla donde puedan celebrar, un convento que los pueda recibir, algún estudio que puedan realizar, una beca, busquen cómo trabajan, y de esta manera había varias experiencias que les voy a contar en el siguiente video, porque a mí me tocó precisamente por esto llegar a trabajar en la fábrica Mercedes-Benz como obrero, no como sacerdote, no como seminarista, como obrero, en medio de muchos otros trabajadores de Europa, muchos turcos, muchos griegos, y entre ellos, pues, algunos sacerdotes, pero ya les contaré esto en otro momento. Porque sí era terrible desperdiciar la oportunidad de estar en Europa, conocer su realidad, conocer otras formas de vivir la fe, y por lo tanto era muy importante eso. Entonces, en Roma, todavía hasta el día de hoy, hay un colegio mexicano que pertenece a todos los obispos. Todos los obispos se encargaron de unirse para construirlo, con muchos cuartos para que cada sacerdote o seminarista tenga su propio cuarto, con un comedor, con una capilla, y ahí se vive únicamente. Ahí no se estudia, ahí se vive. El colegio mexicano está un poco a las afueras de la ciudad, en una región boscosa,
muy bonito, lleno de bosque. Lo único malo es que durante un tiempo, como el bosque estaba exactamente enfrente del colegio y había un estanque, se llenaba de cientos de ranas y había gente que no podía dormir, ¿eh? Porque toda la noche, no una, cientos. Había algunos que se levantaban en la noche a buscar piedras y a ver cómo le hacían para acabar con las ranas, pero pues esto no era lo más adecuado y muchos simplemente terminaban poniéndose unos taponcitos o se acostumbraban y de esta manera se pasaba esta etapa. Entonces, ¿qué pasaba en el colegio mexicano? En la mañana, de acuerdo a los horarios de cada quien, se levantaba uno. Había un desayuno abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 o 10. ¿Por qué tan tarde? Porque había algunos que iban a las clases en la mañana y otros que iban a clases en la tarde. Había así cursos matutinos o cursos vespertinos, clases en la mañana, clases en la tarde, de acuerdo a cada quien. Si alguien se levantaba, tenía que ir muy temprano, pues desayunaba temprano. Si alguien, por lo tanto, por lo contrario, iba a clases en la tarde, se podía levantar más tarde porque se había pasado quizás desvelándose para estudiar. Entonces era un autoservicio en la mañana. Uno se servía, estaban los alimentos, uno se servía y eso sí, había un autobús que salía a una determinada hora, 7:30, 8 de la mañana, para llevar a todos a una parte central de Roma. Y ya de ahí, desde el autobús del colegio, cada quien se iba a su universidad. Después de las horas de clases, uno se regresaba a ese punto si quería y el autobús lo regresaba al colegio. Pero los que no subían al autobús tenían que tomar el autobús de línea, tanto para la ida como para el regreso. Que este era mi caso porque ya les contaré esto y es la tragedia tan tremenda que me tocó vivir, que me tocaba ir a clases en la mañana y en la tarde. Sí, me tocaba ir a clases en la mañana y en la tarde. Estaba casi como ese de la película de Pedro Infante, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Salía temprano, me iba a clases, regresaba a comer al seminario y córrele a clases otra vez. Así que esta fue una situación que no a todo mundo le tocaba. Unos tocaba simplemente ir a clases en la mañana, otros en la tarde, y a mí lamentablemente me tocó, o afortunadamente más bien porque aproveché más el tiempo, ir en la mañana y en la tarde. Y entonces, como les comento, regresaba uno en la tarde-noche y antes de la cena teníamos la misa. En la mañana no, porque muchos salían muy temprano, entonces la misa era antes de la cena. Y aquí lo interesante es que iba tocándole celebrar a cada uno de los que estábamos ahí una vez la misa. Había gente de toda la República y por lo tanto había formas de pensar, formas de hablar distintas. De hecho, cuando llegó mi grupo, fuimos 2 a estudiar a Roma, todos decían, es que ustedes no hablan como los de la ciudad. Pues no sé cómo hablan los de la ciudad, pero en fin. Después de mi grupo, vino otro grupo donde estaba un padre que cuando le tocó celebrar la misa, empezó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y todo el mundo, este sí es de la capirucha. ¿Por qué? Pues porque tenía ese tonito. Él había crecido en una zona donde se hablaba así, ¡qué óvole, carnal! Y este acentito muy particular. Y bueno, hasta él dice, híjole, después de haber estado estudiando 2 años en Roma, perdí mi acento. Voy a tener que regresar a ese lugar para volverlo a tomar. Pero lo que les quiero decir es, vean, si el idioma, simplemente el tono, lo cantadito o no, que puede variar del norte, que puede cambiar de una zona costeña, que puede cambiar de lindo, hermoso, para que vean cuántas formas de hablar, el pensamiento de cada uno. Enriquecerse con el pensamiento de algunos sacerdotes que, como yo, éramos nuevos, pero también iban a estudiar ahí sacerdotes que ya tenían un tiempo de una larga formación. Así que era una experiencia sumamente rica y después de la cena también había ahí en el Colegio Mexicano
un lugar donde se podía convivir con mesas de ping pong o algo así, y algo muy interesante, porque los obispos cuando construyeron el colegio dijeron, tenemos que sacar recursos para sostener el colegio. Y fíjense lo que pensaron, en el sótano del colegio hicieron una alberca techada. ¿Y qué es lo que hacían con esa alberca? La rentaban durante todo el día. Había una escuela de natación que le rentaba al colegio, iban niños, mujeres, hombres, según los horarios, y con las colegiaturas que ellos pagaban por la alberca, entonces el colegio tenía un ingreso. Y solamente en la noche, solamente ya cuando se habían ido todos los del Nuoto Flores, así se llamaba este grupo de natación, podíamos meternos a nadar. Por lo tanto, casi siempre después de la cena un ratito, pero a muchos les gustaba agua calientita para relajarse y después irse a dormir. Y algo interesante es que en este colegio mexicano también podíamos sembrar, porque estaba, como les digo, en una zona boscosa, una parte del frente del colegio se trabajó para que ahí se sembraran algunas cosas frutales, y ahí me tocó sembrar los primeros chiles que sembramos en el colegio, que por cierto los primeros salieron sin ningún picor. Y algunos dijeron, no, pues ya nos van a servir estos. Pero la segunda cosecha, ¡ah, caray! Bien picositos, y como solamente había un tiempo de cosecha, porque en Roma cambia radicalmente el tiempo de caluroso de repente a frío, pues para que tuviéramos chiles durante todo el año, con las monjitas que ahí nos ayudaban, a mí me tocaba ayudar a hacer chiles encurtidos con aceite de oliva, y esto duraba para todo el año. Y en ese colegio se convivía también maravillosamente, y ahí me tocó en esta parte pues animar a muchos, porque imagínense la presión del colegio mexicano, de repente los que están estudiando, siempre era fuerte la presión, y de esto tiene que ver lo que les voy a comentar más adelante, la presión de me enviaron entre los mejores de mi grupo, entre los mejores de mi país, no puedo quedar mal. Y a veces había un espíritu de competencia, a ver quiénes sacaban mejores calificaciones, y los de México, los de Guadalajara, los del norte, los del sur, etc. Y a veces había ciertos roces, pero yo sabía que en todos había mucho miedo y mucha tensión, ¿sí? Porque pasar un examen en un lugar fuera de México, tener que aprender una lengua extranjera, pues no es fácil. Estar en un lugar fuera del país no es fácil, lo moldea a uno mucho, pero a base de mucho miedo, mucho enfrentamiento, y lamentablemente también pues había experiencias negativas de gente que me tocó la experiencia de dos que perdieron la razón, ¿sí? Fue tanta la presión que sintieron que lamentablemente les dio, en aquel tiempo decían, un surmenage, es decir, su mente se obnubiló, su mente se confundió, y tuvieron que regresar a México en una forma muy negativa. Uno incluso no se recuperó totalmente. Y otro regresó y pues dejó el seminario. Pero noticias también delicadas, porque cuando yo estaba allá, del seminario francés, un muchacho se suicidó. ¿Por qué? Pues porque en todas las partes del mundo, sean seminarios, conventos, comedores, empresas, televisoras, etc., pues el ser humano es el mismo. El ser humano con problemas y que toma decisiones correctas o incorrectas, que sabe enfrentar la vida con fe o se cierra las puertas. Bueno, entonces eso también nos tocaba vivir allá, y convivir. Cuando llegábamos a la universidad, ¿qué había? Gente del colegio mexicano, gente del colegio francés, gente del colegio alemán, gente del colegio irlandés, gente de la India, gente... Eso era catolicidad. Catolicidad significa universal, y ahí en Roma, tanto en las universidades como en las misas del Papa, se sentía, aquí está la iglesia representada de todos los continentes, de todas las lenguas, de todas las maneras de ser. Increíble, increíble en realidad. Así que este era el colegio mexicano,
Y ahí uno podía estar el tiempo que el obispo le decía. Te mandaban a estudiar una licenciatura, 2 años. Quiero hacer una maestría, 3 o 4 años, un doctorado, un poquito más. Yo tuve un compañero que en la escuela de música, que donde estaba estudiando yo, llevaba 7 años estudiando, porque los grados cada vez van siendo más especializados. Y en mi caso yo estuve 4 años, ya les contaré esto, pero cada quien estaba ese tiempo. Y cuando se regresaba de Roma, también les voy a contar a dónde me mandaron. Ya el obispo decía, te voy a mandar a tal lugar de acuerdo a lo que estudiaste. Esta era pues entonces la etapa del seminario y después del Colegio Mexicano. Y resulta que cuando me ordenaron, a mí me dijeron, estás elegido para ir a Roma. ¡Ay, qué alegría de repente! Pero también qué miedo. Qué miedo porque pues dejar la familia, no sabe uno si cuando regrese van a estar los papás todavía, qué va a pasar allá, en fin, mucha emoción por conocer un nuevo lugar, una expectativa porque ir a Roma significaba un gran compromiso con el obispo, con todos los demás y bueno, una experiencia bastante interesante que les voy a contar más adelante. Solamente termino diciendo, me ordené el 24 de mayo y tuve que viajar a Roma en septiembre. Y en este tiempo, pues como yo no podía estar en una parroquia fija porque me iba a ir a Roma, el obispo me mandó a distintas partes. Estuve un poquito en la iglesia del Buen Tono, donde me ordené, donde fue mi primera misa porque me ordené en la basílica, y después me mandaron al Sagrario unas semanas, me mandaron también a la iglesia del Sagrado Corazón que está frente al Museo de Cera durante otro tiempo, y me mandaron también a la iglesia de Santa Catalina en el centro, donde estuve otro tiempo, donde me tocaban 3 misas seguidas en la mañana, 7, 8 y 9 de la mañana. Y alguien pensaría, ¿alguien va a misa de 7? Sí, allí en el centro mucha gente pasaba misa antes de ir a trabajar. Una iglesia que cuando yo estuve estaba muy abandonada. Una iglesia importantísima porque ahí se detuvo la Virgen de Guadalupe cuando la llevaron desde la basílica hasta la catedral. Ahí era una parte importante de la ciudad y ahí estuve. Y después de haber estado en esos lugares, entonces sí, vámonos a Roma. Pero eso será en otro momento que les estaré comentando. Y precisamente en este próximo video les voy a contar. ¿Qué nos va a contar, padrecito? Pues lo que tú querías, lo que tanto que estabas queriendo que te contara. ¿Qué, padre? Pues la experiencia dolorosa, la experiencia que me hizo confrontar muchas cosas, la experiencia que me hizo quizás tener que regresar a México sin ningún estudio, como un perdedor, y cómo lo resolví. ¿Cómo, padre? Pues con mucha humildad, incluso teniendo que ir como niño a una escuela de niños con uniforme y todo. Sí, tuve que ir en Roma a una escuela de niños como si fuera un niño con el uniforme de niño, porque de otra manera no podría continuar mis estudios. Sí, así como en la película de Cantinflas, así me tocó. Pero eso ya se lo estaré contando en el siguiente video. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga al seminario, porque en este momento hay muy pocas vocaciones y necesitamos muchos sacerdotes. No se pierdan el próximo video.